En esta segunda parte vamos a ver las lógicas de análisis, desde el espacio, desde la función o desde la producción. En cuanto al análisis funcional o lo que llamamos programa, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de función hablamos de uso. Este es el plano de la casa Berlinguer y de Bonnet. Podemos ver como usos una planta baja que tiene un comedor, servicios, y una planta alta que posee el comedor ya propiamente dicho, otro núcleo de servicios que son las cocinas y los dormitorios. Acá tenemos el corte y entonces al ver lo público de la casa, establecemos lo público como al interior del objeto. Sabemos que lo público está en la calle, que está en la ciudad, pero cuando analizamos el objeto, lo que hacemos es determinar dentro del objeto cuál es el uso más público hasta llegar al uso más privado. Ahí tenemos los servicios. Lo vemos tanto en las plantas como en el corte, ¿sí? Y acá tenemos el sector más privado, donde en la planta vemos los dormitorios, una situación especial que tiene la casa que es privada, y el corte determina también en color rojo estas situaciones. En el caso de la casa refugio, me traslado ahora de vivienda, y también vemos un sector de trabajo que podríamos llamar que es público, ya que la recepción es pública, y en los niveles superiores está la vivienda. En la vivienda hay un sector social al que podemos llamar lo público y un sector íntimo al que podemos llamar sector privado. Por ende, el objeto arquitectónico en sí mismo tiene público y privado. Y esta es la dimensión que nosotros tenemos que analizar. ¿Cuál es lo público y lo privado del objeto? No el objeto con relación a su contexto, que seguramente la ciudad es lo público, la calle es lo público y el objeto es lo privado. Cuando analizamos el objeto en sí mismo, lo público del objeto es lo social de ese objeto y lo privado del objeto es lo íntimo de ese objeto. También podemos relacionar esto de la calle y la ciudad como cuál es la transición entre ese objeto que tenemos, que es la casa refugio, y su relación con el afuera. Bueno, vemos que es una línea muy directa, el afuera y el adentro, pero ese adentro sí posee transiciones, así las llamamos, hasta llegar a el uso o la función trabajo y hasta llegar específicamente a la vivienda. Esas transiciones son las que también más adelante vamos a ir viendo, pero que ustedes tienen que empezar a encontrar en sus análisis de casa de autor. Acá, por ejemplo, la vida íntima de la vivienda pasa por esta planta, que es un entrepiso. Ese entrepiso tiene una doble altura que da a lo público, para llamarlo de alguna forma. Y además analizamos que esa doble altura en lo que es el bloque de escaleras tiene una luz cenital y eso le da una posibilidad mucho mayor de luz a la vivienda. En cuanto a esto de los accesos y las transiciones, vemos en el caso de Wright que en esta casa lo que hace es una transición
como la que vemos aquí, a través de un casi un vano, pero que es un túnel, le llega a la casa, y ese es el acceso de la casa que lo vemos en planta, para llegar a lo público del objeto, ¿sí? Y ese público del objeto es absolutamente abierto hacia lo que denominaremos sur, el mejor sol para el hemisferio norte. Por ende, el público de la casa se brinda a ese patio, y ese patio además tiene una excelente orientación. Acá vemos en dibujos muy gráficos cómo la situación inicial que encuentra Wright, cómo él, a partir de simplemente esta línea que representa un techo, encuentra todas las visuales hacia ese sur, y a partir de ahí desarrolla un proyecto. Y ese proyecto, justamente, el sol entra a la casa de una determinada forma en verano y entrará a la casa de otra forma en el invierno. Siempre está asoleándose hacia ese sur que en el hemisferio norte es buscado como la mejor orientación. Acá vemos en la misma casa cómo la vivienda tiene un espacio de servicio indicado en rojo. Como verán, cada uno puede usar la técnica que quiera para graficarlo, pero digo, el rojo es el servicio, aquí en rayado vuelve a estar el servicio, pero como es la cocina y es un espacio integrado, lo diferencio, y lo público lo marco de color diferenciado al amarillo de lo privado que se encuentra en la planta alta. En la misma casa, como las circulaciones, como ese espacio se brinda entre el adentro y el afuera, también deberemos analizar, no lo vamos a hacer en este caso, pero digo, cuáles son las transiciones de ese adentro y ese afuera, cuál es el acceso a la casa y cómo ese túnel le da una diferenciación muy marcada en cuanto a la llegada, digo, se cierra para abrirse a este espacio, perdón, para abrirse, digo, a este espacio. Las circulaciones muy claras, tanto en planta baja como en planta alta, simplemente esta flecha indica por dónde se desplazan, no necesito tener una flecha que luego hago otra flecha y luego otra flecha y termino llenando el plano de flechas. Simplemente indico sintéticamente por dónde se circula, cómo son esas aperturas, cómo circulo a planta alta, cómo llego y cómo le entro a la casa. Vamos a analizarlo ahora desde el punto de vista morfológico, de lo espacial, específicamente. Entramos al ejemplo de la casa refugio y cómo yo puedo sintetizar este frente que parece que tiene varios componentes, pero cómo rápidamente del plano de vista puedo pasar a sintetizar en un lleno y vacío el frente de la vivienda. Y esa es la síntesis que el autor quiso lograr, o al menos es la que yo interpreto que quiso lograr frente a la fachada. Lo mismo en cuanto al proyecto. El proyecto yo lo puedo sintetizar en planta como un rectángulo casi cuadrado que en corte indico que hay un vacío estructurante, que es esta, y en ese vacío estructurante se inserta la vivienda en niveles superiores.
En el caso de las formas y la casa Bernigieri, esta es la casa en vista. Yo puedo determinar que hay un rectángulo y que a su vez hay otro rectángulo apaisado y que esos dos rectángulos están unidos por una transición o una articulación y que esa articulación además tiene esta posibilidad de visualizar a través del espacio. Una síntesis de eso es definir que se estructura a partir de un eje vertical y un eje horizontal en cuanto a la circulación. Si nosotros la vemos la casa, hay un eje horizontal claro y hay otro eje en su planta alta que es el eje vertical de circulación. Y posee un ritmo muy específico que seguramente se lo está dando la bóveda que vimos antes, pero en su planta eso está estructurado claramente por un ritmo que es constante en su planta baja y en su planta alta rompe ese ritmo en un acortarse para estructurar un nuevo ritmo. Lo mismo le pasa a la casa Farnsworth, que sostiene su ritmo en la materialidad de sus columnas. Como vemos, esas columnas establecen una modulación muy clara que a su vez esa modulación la podemos encontrar tanto en la vivienda como en su explanada anterior. Digo, la terraza previa también tiene ese ritmo. Bien, esta modulación es la que le da una estructura espacial a la casa que permite tener esa libertad en cuanto a el espacio único planteado por Mies.